Todos hablamos de sexo, pero muy poco hablamos lo que realmente sentimos, miedo, vergüenza. Hay muchos tabú acerca de este tema y el día de hoy estoy con Molly Saldaña, ella es psicóloga clínica que va a poder desarrollar este tema con nosotros y explicarnos un poquito acerca de estos tabú. Molly, bienvenida. Buenos días, Paulita. Un gusto tener aquí. Yo dije, es la persona indicada, Molly. Ha sido mucho tiempo mi terapeuta y la verdad que me encanta su forma de expresarse, la forma en que dice las cosas sin pelos en la lengua, como necesitamos ahora desarrollar este tema. Hablemos del sexo. A esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana, después de un café. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por... ¿Qué es el sexo? El sexo es una estrategia, o sea, la mejor definición, el sexo es una estrategia de inmortalidad. Todos los organismos vivos buscan seguir vivos. Entonces tenemos, por ejemplo, si ves una ameba, de los microorganismos más pequeños, ellos se multiplican, ¿no? Asimismo el virus se autorreplica. Y en el caso de organismos más complejos, como ya vienen las plantas, luego los animales, la estrategia del sexo, y es muy interesante, y lo que lo hace muy interesante en lo psicológico, es que va ligada a esa búsqueda de inmortalidad. ¿Qué es el sexo? ¿Y qué es el deseo sexual? Y preguntarnos más el cómo se configura la sexualidad, por ejemplo. Antes de entrar a hacer estas cosas de gurú, ¿no? de vamos a enseñarle a la población, porque es un tema delicado, puede estar generando problemas a futuro. Como ya lo vimos, ahora tenemos los Terians, ¿no? Tenemos un montón de situaciones con los adolescentes, con la generación Z, que vienen de esta participación, lamentablemente, de parte de los psicólogos, que tenemos aciertos, pero también hemos tenido errores, ¿no? Esto de que los bebés nazcan más o menos que nadando en una piscina y que el sufrimiento del parto, o sea, estamos diseñados de una manera y tenemos que pasar por procesos dolorosos también y renuncias y frustraciones precisamente para tener salud mental, y es lo que mucho se ha tratado a esta generación de quitarle, y no es necesario. Esta generación Z sí es como el experimento de muchas situaciones, ¿no? De ignorancia, de pandemia, de tantas cosas que hemos venido pasando, y yo igual cuando escucho que critican la generación Z digo, ellos son el resultado de nosotros. Y volviendo al tema de la sexualidad, sí, yo pienso que todos los errores que se cometen muchas veces es por ignorancia o por desinformación, porque nosotros creemos que al tener acceso a una computadora, a un teléfono y entrar y googlear, decimos, bueno, estamos informando. No, muchas veces encontramos cosas que más bien nos confunden, que nos desinforman. No nos desvían de lo que es correcto. Pero, por ejemplo, desde mi enfoque, raro sería que yo, y creo que eso es algo que te gustó, diga esto está mal o esto está bien. Simplemente hay una manera más correcta, o que no es correcta, que corresponde o no corresponde. Y eso cambia totalmente y nos amplía la mente y nos ayuda a conocernos mejor cuando dejamos de juzgar en bueno o malo, sino cómo se dan las cosas, qué es lo correcto, qué corresponde a este lugar. Estábamos hablando, por ejemplo, de la pareja, el esposo, la esposa, y cómo sufren en su sexualidad, ¿cierto? Por vergüenza, por miedo, por hacer sentir mal al otro, o el hombre que al momento de alcanzar el placer también tiene miedo de que se lo juzgue si quiere de cierta manera, ¿no? Exacto, y esto de mezclar el amor con el sexo también y todo. Entonces, mala comunicación. No, ojalá fuera un solo factor, son varios factores, pero vamos a tratar de identificar los más importantes. Cuando estás en pareja es porque te encantó esa persona. Vamos a creer que es así, ¿no? En la tendencia. No siempre. Generalmente a veces hay otros factores, digamos, ¿no? Pero aquí, damos cuenta, te enamoraste. Cuando el amor busca el objeto, y no puede estar sin el objeto, es igual que el odio. En eso son las dos caras de una moneda. Buscar el objeto significa yo necesito verlo, estar con él, qué sé yo, etc. Olerlo, besarlo, lo que sea. Entonces, en esa búsqueda de objetos, que estas personas con el enamoramiento van a tener la necesidad de estar juntos. Y en ese estar juntos es que se va a dar la posibilidad de que surja el amor, que es otra cosa. El amor es la preocupación activa por el bienestar del otro. Es algo que yo atesoro, es algo que yo amo y quiero que esté bien. Pero ¿cómo vamos a hacer eso cuando se cruza con intereses sexuales, por ejemplo, donde yo quiero una satisfacción? Y ahí va a cruzarse con el que le esté bien. A lo mejor no le voy a exigir o no le voy a decir lo que yo necesito para no hacerlo sentir mal. Exacto. O no voy a
ser natural, digamos, ¿no? En la cama. Pero acá el consejo es, ¿cuál es el factor que más afecta a las parejas? Más que la comunicación, digamos, la honestidad, la autenticidad. Si encontrás a alguien con quien podás ser auténtica, en tu vida es más loca. Porque cuando entramos en el terreno del sexo, todos tenemos rasgos perversos. El sexo no es algo, no va a haber un sexo que sea puro, que tenga que ver con amor, no. Entran los rasgos perversos ahí. ¿Por qué? Porque la sexualidad se construye desde que nace. Entonces, nace el bebé y nace con el instinto sexual activo. Eso es lo que pasa en el humano, por eso los humanos hablamos, por eso nuestra capacidad simbólica es mucho mayor y nuestro campo psicológico es mucho mayor que el de cualquier otro mamífero. El encuentro de lo biológico con lo social en el amamantar a la cría hace que se abra un campo psicológico. Pero en el ser humano, porque nace con el instinto sexual, es el único mamífero que nace con un instinto que busca una satisfacción que es erótica, placer. Por eso el bebé, date cuenta, no, es que si le doy fría la leche, no la quiere. O sea, tiene que estar a una temperatura y todo. ¿Qué tiene que ver eso con nutrirme? Nada. Sino que como tengo un instinto sexual activo y busco una satisfacción que es erótica, o sea, placentera, de placer erótico, de sensación, el bebé ahí va a desarrollar, va a buscar esa satisfacción en la leche, va a tomar por objeto algo que no es. Y eso literalmente es lo que va a abrir todo este resorte simbólico que nos lleva a las palabras. Un gatito puede jugar con una pelotita. Él está por instinto de supervivencia, no puede evitar reaccionar a la pelota, a la lucecita, porque él está desarrollando sus habilidades para después cazar, para poder comer y no morirse. Es muy distinto a lo que pasa en el humano, que agarra y dice, esto es un avión, o lo pone en el suelo y es un autito, pipí. Entonces esa capacidad simbólica viene gracias a que nacemos con el instinto sexual activado. Eso Freud lo llamó apoyadura, se apoyan las pulsiones, ya te expliqué más o menos lo que es la pulsión, se apoya en las pulsiones que son de supervivencia y se mezcla una cosa con la otra. Se mezcla la gimnasia con la magnesia y no son lo mismo. Entonces el punto, para que volvamos en contexto al tema de la importancia que es la honestidad, para poder tener, porque yo siempre cuestionaba con Molly y le decía, Molly, para mí no siento que sea tan importante. ¿El cuánto por ciento es importante el sexo en una relación? Y creo que ahí me di cuenta que no estaba muy bien. En todo, porque acá ya hablamos de cómo a través de este instinto sexual que nace activo, que busca satisfacción, que toma por objeto sexual algo que no es sexual, como la leche, se abre todo un campo, ¿no? Y en este campo, ya que vamos a llamar subjetividad, en la subjetividad humana es súper importante saber qué lugar ocupo. Por ejemplo, ahora en este mismo momento yo soy invitada, estoy ocupando el lugar de la psicóloga, la experta en tu programa. Si estuviera en otro contexto, estoy ocupando otro lugar, en mi consultorio sería la terapeuta y serías la paciente. Entonces, los lugares se pierden en la pareja. Entonces, cuando te digo la autenticidad, es porque cuando estamos en la cama, no sos la mamá, no sos la esposa, ¿no? Y eso es lo que se pierde. Entonces hay una cosa de no saber ubicarme. O puedo ser la mamá de mi pareja porque tengo miedo, esto que hacen algunas mujeres de fingir de que están teniendo placer para que él no se sienta mal. Entonces ahí estoy siendo la mamá. ¿Te das cuenta? Estoy protegiéndolo a él y mi tarea como hembra, cuando ya estoy en el lugar de hembra, no es protegerlo a él, es llegar a mi orgasmo y es mi responsabilidad. O también esta queja femenina de que no todos los hombres saben hacer el preámbulo o preparar a la mujer. No es tarea del hombre tu orgasmo. Eso era un mito, yo lo creía hasta 5 minutos antes de la... Que pensaba que era responsabilidad mía que él disfrute el momento, responsabilidad de él que yo disfrute. No, netamente hay que ser como... pensar solo en nosotros en ese momento. En ese momento sí, hay que ser muy egoísta. ¿Y a qué me voy con que la autenticidad rescataría a muchas parejas? Hay cada deseo raro, o sea, todos vamos a tener matices raros en nuestros deseos más íntimos, pero no nos comunicamos. Entonces, poder tener ese espacio, la intimidad no es estar desnudo en una cama, la intimidad es que yo pueda mostrarme en esos deseos incluso.
Y si yo logro que el otro me acepte desnuda, hablando no de la desnudez física, sino del alma, pongámosle, y ahí sí se puede poner más romántico el tema sexual, porque tenemos intimidad de verdad. Y en esa intimidad de verdad el otro no me está juzgando. Pero ¿cómo hacemos para sacarnos el chip? Hablo de la generación antigua, porque claro, se escucha muy bien y lo entiendo, estoy tomando nota, pero al momento de, ahí vienen todas las enseñanzas, todo lo que nos han metido, de cómo una mujer va a pedir cosas extrañas, o sea, va a pensar que soy una tal, una cual, el hombre lo mismo. No, porque si quiero otra cosa experimentar, van a decir que me estoy yendo al otro equipo. Claro, entonces hay muchas cosas ahí. ¿Cómo podemos? Porque hablábamos de algo que aprendí en sus terapias con Molly, el tema de los patrones. O sea, ya los llevamos como y volver o a reiniciarlos o darle otra forma es muy complicado. Entonces, más fácil es que normalicemos esta situación de acomodarnos a lo que nos tocó, decimos las mujeres, ¿no? Bueno, es buen marido, pero lo que tocó. Y en la cama, ¿qué tal? No, más o menos, ¿no? Y muchas veces hablamos, sí, yo estoy súper bien en la cama, pero le preguntas cuándo tuviste un orgasmo. Entonces, no está yéndole tan bien si no ha llegado a decir, no, pero es que no es necesario siempre llegar. Y entonces normalizamos este tipo de situaciones y no es una excusa, pero creo que ahí vienen otras consecuencias. Buscamos fuera, mujeres y hombres ahora, o ahí empieza el tema de esa ruptura, del engaño entre pareja, porque no estamos siendo sinceros y no estamos siendo honestos. Y sí, se termina buscando por fuera y se terminan rompiendo matrimonio, familia, por un tema que tal vez era sentarse y hablar y bueno, pero es que da vergüenza, porque como te sentás y le decís, es que sabes que estoy bien, pero no tan bien en la cama. Diciéndolo nomás. Si la persona, personalmente creo que si alguien no tiene la capacidad de enfrentarme, hablando por todos nosotros, pues entonces no merece esa presencia que le estoy dando. Pero ¿y cómo? Todos vamos a tener claros y oscuros, digamos. Claro, ¿y cómo rompemos esos patrones? ¿Cómo de antes? Porque eso nos enseñan desde... Por eso, reconociéndonos que de verdad busca salud mental. La salud mental va a pasar por la salud sexual necesariamente. Somos organismos vivos, somos mamíferos, somos seres sexuados, o sea, es imposible tener salud si no se tiene algún modo de vivir tu sexualidad. Y la sexualidad no es el sexo, la sexualidad se despliega en todo momento, mientras hablamos, mientras caminamos, todo el tiempo estamos siendo seres sexuados. Nuestra manera de hablar, de mirar, de vestirnos, está expresando nuestra sexualidad. Y la sexualidad se formó desde cómo me bañaban cuando era un bebé. Hay mamás que calientan la toallita para no darle ese impacto al niño o a la niña cuando lo están limpiando. Eso va a marcar tus rasgos sexuales, tus rasgos de cómo disfrutar el sexo. Si vas a tener rasgos medio masoquistas, medio sádicos, va a tener que ver con cómo te bañaban, cómo te acariciaban. Hay mamás más brutas, ¿no? Que uno no se aguanta y morder la patita y hasta que el bebé hasta llora, por último, uno lo muerde, lo aprieta. Todo eso es sexualidad y todo eso está formando la sexualidad de tu hijo y va a marcar la ruta del placer de tu hijo, o sea, de tu hija, qué es lo que va a disfrutar. Va a disfrutar de las caricias suaves, va a disfrutar de que lo estrujen, va a disfrutar de qué. Pero eso hablamos de que desde que nacen es como que se va escribiendo esto y se va marcando. Entonces ahora volvemos al tema del problema en sí de todas las parejas en que dicen el sexo es muy importante, pero en realidad nadie es sincero con su pareja, o sea, por lo menos la gran mayoría no. Y no se disfrutan como pudieran disfrutarse por esto, porque da miedo, porque cómo le expresas si tu mamá, si tu papá te decían que estaba mal querer cosas diferentes. Incluso hay esto de que te casaste y tu marido tiene derecho, porque es como que se compró un jarrón, un cuadro y vos sos su mujer y le corresponde, porque se casaron y listo. Entonces, antes era así y ahora la generación de antes ha quedado con muchas cosas de esas. Entonces, la mujer ya no tiene autonomía, o sea, es tu marido y tenés que cumplir. Se vuelve
no algo placentero, se vuelve un trabajo, es como el contrato que pero hiciste. Pero también la malicia femenina, o sea, no es que yo lo desee, ¿no? Otra vez tapamos el deseo de la mujer. No es que yo lo quiera, no quiero decir que lo tengo que hacer. ¿Te das cuenta? Cómo todo el tiempo lo femenino es más malicioso. El tema acá son los lugares, Paola. El lugar que ocupo frente a mi pareja. Si no hay sexo, es lo más importante en una pareja. Si no, por ejemplo, terapias de pareja yo no hago si no hay sexo. Yo pregunto, lo primero que pregunto, ¿y ustedes cada cuánto tiempo tienen sexo? Si la pareja no tiene sexo, me dicen hace 3 meses no tenemos, entonces les ofrezco una terapia familiar, porque aquí no hay pareja. Sino que son amigos, son hermanos. ¿Qué son? Lo que define que somos una pareja conyugal es el sexo. Pero sí, es que si hubiese el caso de que sí hay, pero está siendo mal empleado, pongámosle, mal utilizado. ¿Cómo arreglamos esta situación? Porque lo difícil no es llegar a una cama sin ropa, lo difícil es realmente disfrutarse ambos. Entonces, muchos matrimonios, estamos hablando de, no sé por qué llega a cierta edad en la mujer cuando está en eso de la premenopausia, que es como que recién se da cuenta y, no estoy feliz, y ahora hay muchos matrimonios que se ven, que se están rompiendo, que se separaron, porque la mujer recién a esa edad reaccionó de que no estaba siendo feliz sexualmente, 20, 30 años de casado, con 3, 4 hijos ya adolescentes. El primer paso es hacernos cargo de nuestro placer. Darnos cuenta, o sea, que en vez de decir, pucha, mi marido es un mal amante, por ejemplo, o mi marido no me lleva al orgasmo. O sea, en vez de colocarme en ese lugar de objeto, no queremos ser objeto de las mujeres, pero mira qué rápido nos colocamos en lugar de objeto. Es él que no sabe, es él el que no. En lugar de sujeto activo sería preguntarme, ¿por qué no estoy disfrutando? ¿O por qué no quiero disfrutar con él? A lo mejor hay cosas que no te has preguntado, hay cosas como, no es que sexualmente no me satisface, a lo mejor lo encuentro que es o sea, lo estoy criticando en mi cabeza. Estoy criticando y digo que es incapaz, nos tiene lleno de deudas y no sé qué, es incapaz, entonces no merece. Y ya estoy ocupando mis genitales, mi cuerpo, todo como objeto, yo, para manipular, para castigar. Entonces, por eso la primera pregunta es, yo, qué raro, ¿por qué yo no estoy buscando mi orgasmo? A ver, dejemos de mirarlo a él, mirémonos a nosotros. De partida hay mucho, a mí me impresiona porque es distinto trabajar en Bolivia que en Chile. Yo trabajé en Chile y no me había topado hasta que en Bolivia ejercí. Pero es que por eso hablo, la sociedad aquí es muy a la antigua. Mujeres que nunca se han masturbado, lo he visto varias veces acá, eso es increíble. Entonces, ni siquiera conocer tu placer, ni siquiera conocer tu propio ritmo, ni siquiera vos te das un orgasmo, estás viendo que esto te lo dé. Entonces conozcamos, cuando las mujeres hacen caso a las pacientes y hacen la tarea, se les destapa la creatividad, se nota un cambio tremendo en esas mujeres. Pero la mujer sí va conectado, y esto puede ser otro mito y no realidad. La mujer es más emocional, la mujer va conectada, porque el hombre y la mujer son súper diferentes en todo, en sexo, en todo. Entonces el hombre dicen, más instinto animal, él donde sea, con lo que sea, pero tiene plan. En cambio, yo creo, desde mi perspectiva personal, que la mujer es más emocional. La mujer tiene que estar más conectada. Y ahí escucho mucho de que que fui a dejar a los chicos al colegio, que me hicieron hornear, que no hicieron tarea, que más encima llega tarde a la hora del almuerzo, que bregué con la cocinada, con la limpiada. Entonces la mujer está con su cabeza con 1000 y no me puedo conectar porque tengo que hacer un proceso para desconectarme y entrar a ese momento y no lo hicieron. Entonces sí puede ser que la mujer sea más vaya conectada en el tema sexual con su cabeza. Eso te dice el sentido común, pero también si yo salgo a la calle y miro el horizonte, el sentido común me va a decir que la Tierra es plana. O sea, el sentido común no es ciencia. Hay un libro que se llama Maternidad, Sexo y Puerperio, que es de Mary Langer y Mary Fisher, una psicoanalista con una antropóloga la mejor de estos tiempos.
la mejor antropóloga, y estudiaron tribus que no han tenido contacto con civilización, con nuestra civilización al menos. Porque se hacían esa pregunta que me acabas de hacer, o sea, ¿qué es lo femenino y qué es lo masculino? ¿Sabéis qué? De todas las tribus, el 99% o 95%, no sé cuál sería el porcentaje, porque de todas las tribus solo una se parecía a nosotros. Todas las demás que ellas observaron a distancia y estudiaron durante años, se comportaban de qué manera las hembras humanas, la mujer, se usaba el pelo rapado para no engarzarse en el monte, en el bajo, en todo eso. Ella iba a cazar y a buscar los alimentos, y a nosotros nos enseñaron que era eso que hacía el mundo. Que observaban que lo que nosotros llamamos femenino es del hombre, no de la mujer. Ellas eran frías. De hecho, se veía mucho a los hombres entre ellos darse placer sexual, sobre todo en sexo oral, y la psicoanalista dice debe ser porque estas mujeres son más frías, o sea, no contradice la evidencia a esto de que la mujer es más sensible, más sentimental y todo, porque la mujer en su estado donde no le están enseñando qué es cómo ser mujer y la dejan ser, ella es la que va y se mete al monte y llega con el bicho muerto y con las ramitas, ella es la masculina. En cambio los hombres, ¿qué observaban estas dos científicas? Uno trenzándole el pelo al otro, con el pelo largo trenzado, uno pintándole el cuerpo al otro, súper artístico, súper sensible. Entonces, la evidencia no muestra eso. Entonces, esto de que creemos que sí, que el hombre es más instinto animal, como decimos en el tema sexual, y la mujer es más sentimental, más de conexión emocional, es uno de esos patrones que hemos ido mirando. Es un error de culturización, eso es cultura. Lo que estamos hablando ahorita es lo que ha hecho la cultura con nosotros. Nos ha sacado de nuestra naturaleza. Aunque se dice que no hay naturaleza humana, pero si uno va y ve el tema de las pulsiones y todo, me gusta mucho pensar en el tema biológico, porque si la mente se va a formar, toda mente se va a formar partiendo de una base biológica, solo el hecho de tener un útero me dice a mí que yo estoy hecha para contener. El útero que hace contiene el bebé. Entonces el hecho del hombre, el hecho de nosotras poder crear vida, nos hace creativas, nos hace creadoras. Podemos resistir más dolor que el hombre. Para que tengamos una enfermedad de nacimiento, los genes tienen que ser del padre y de la madre que nos lleguen para recién desarrollar hemofilia, por ejemplo. En cambio, el hombre no está tan protegido de la naturaleza. El hombre no es el sexo fuerte, es la mujer. Porque está hecha para contener y crear la vida y contenerla y garantizarla. Y el hombre está hecho para qué. Los hombres cuidan mejor a los niños que las mujeres. En estas aldeas que te digo, ellos jugaban con ellos y se quedaban a cargo de los niños. Ellos jugaban, y si te fijas, el padre de tu hijo, qué sé yo, los hombres, cuando los hombres cocinan o se quedan a cargo de los chicos, es una jugarreta. Y vas a llegar a tu casa y va a estar todo de pelota. El hombre está hecho para ser sensible. La mujer está hecha para crear vida, para soportar, para ser más fuerte. Eso desde lo dolor. Bien, es correcto. Ahora, volviendo otra vez al tema, entonces, porque según yo, todos los tabús que tenía, que escuchaba, amistades y todo sobre el sexo, terminaron siendo totalmente responsabilidad de nosotras mismas. Y es lo que también debe afectar a muchas parejas que culpan. Solemos culpar, ¿no? Por culpa de él estoy en depresión, por culpa de él no tengo placer. Y el hombre lo mismo, por culpa de él estoy amargado, o sea, solemos hacer esto, ¿no? Es como natural, no sale buscar culpables y victimizarnos. Y volviendo a este tema del sexo, no hay tabú entonces. O sea, sí hay tabú al momento de hablarlo, pero no hay víctima. No hay porque... Es solo vergüenza, miedo de... No, es que tenemos que deconstruir lo que hemos construido mal. Es como si hicieras esta edificación y te olvidas de ponerle ventana. O hiciste la puerta y la hiciste arriba y hay que subir una escalera para entrar por la puerta. O sea, tenemos que ir corrigiendo. Nadie es culpable de nada acá, porque si agarra una computadora o un celular, tiene una tarjeta, ¿no es cierto? Que es la que va a guiar todos los programas, uno instale ahí en eso. Y lo mismo es el ser humano, el cerebro va haciendo un cableado que es biológico, es neurológico, las neuronas van haciendo uniones, esas uniones se vuelven permanentes, o sea, tantas veces por el mismo caminito que las neuronas comienzan a hacer una ruta. Esa ruta que vas a tener, ese cableado, se llama neurosis,
que va a ser tu manera particular de lidiar con qué. ¿Qué es lo natural? Fíjate cómo se crían los niños. No le pegues a tu hermanito. Tenés que vigilar que el hermano mayor no lo mate al menor, literal. Por la envidia que siente de que ahora al bebé se le da toda la atención y viene y si puede lo pellizca o le da con algo en la cabeza. Eso es el ser humano eso es lo que vamos arrullando para que su agresividad la controle. Entonces todo esto, la neurosis va a ser todo lo que hacemos para no realizar nuestros deseos. Nuestros deseos son tremendos. Y si nos dan la chance, Freud decía, cuando veía casos, Freud qué estaría diciendo de los casos de feminicidio, violación y todo eso, él se preguntaría, ¿cómo lograron estos escapar a la cultura y volverse tan normales? Porque están siguiendo todos sus impulsos. Y lo primero que a mí me enseñaron en el taller de psicoanálisis fue cuando nos mostraron un caso horrible y todos empezaron a emitir juicio, obviamente, no he visto, ¿no? Yendo a aprender psicoanálisis. Y la profesora dice, todo eso que ustedes han dicho tan ustedes. No, dijo un compañero, perdóneme, pero yo jamás, era una violación a un bebé de 8 meses, que luego lo mató, tipo lo puso en un balde con agua. Entonces era horrible el caso. Y un compañero dice, discúlpeme, pero esos deseos no están en mí. Y ahí ella empieza a explicar la pulsión, esto, lo otro, que quedamos todos locos de ver cómo tenemos que enfermar y volvernos neuróticos para ser sanos para los demás. O sea, para ser normales. Para los demás, ser normales. Y tenemos que lidiar con una cuota de salud mental. O sea, tenemos que... ¿Qué hago yo? Tratar de liberar un poco al paciente, de que él se libere de todo esto neurótico, que es la ansiedad, la angustia, la culpa. No más tantito, ¿no? Porque tiene que seguir uno frenando muchas cosas que son naturales del ser humano para poder hacer sociedad, para poder vivir ser útil a la sociedad y vivir. ¿Por qué? ¿Por qué estamos obligados a eso? No porque hay que ser buena persona, sino porque si no fue, ¿cómo puedo decir? No somos independientes, no podríamos sobrevivir por sí mismos. Ninguno de nosotros. Necesitamos el vínculo, necesitamos el lazo social de cooperación para poder hacer frente a la naturaleza, a la vida, a la sequía, a todo. Entonces, como necesito del otro, además, desde que nazco entiendo que el otro tiene mi deseo, porque el otro me da lo que yo necesito, la leche, ¿se entiende? Yo estoy atada al otro, pero a la vez tengo instintos fuertes de más o menos destruir al otro. Entonces, en ese equilibrio es que se va a jugar la salud mental, poder obtener más felicidad. El mejor consejo en pareja y todo, ¿por qué es la honestidad? Porque si uno, lo que yo he observado en clínica, ya son 19 años haciendo esto, es que los seres humanos conseguimos más felicidad cuando somos más coherentes. Pero en ese camino de ser coherentes sufrimos mucho. ¿Cómo te voy a explicar? Es una paradoja. Se sufre mucho siendo coherente, siendo honesto, siendo sincero, pero cuando sos coherente podés tener toda la capacidad de experimentar la felicidad y vas a ser feliz muchas veces en la vida. Pero hay que proteger esa coherencia. Y esa coherencia va a tener que ver con que no le voy a fingir a mi pareja que estoy pasándola súper bien. Le voy a decir, ¿sabes qué? No es tu culpa, voy a partir por ahí. Aquí nadie es culpable. Pero no estoy llegando al orgasmo y me muero de ganas de tener un orgasmo. No sé qué está fallando en mí, porque no está fallando nada del otro. Si te subís arriba del otro y te tocas en su rodilla, vas a llegar al orgasmo. ¿Me entiendes? Entonces no es como echarle la culpa al otro, que no es potente, que no tiene nada. Entonces hay que hacerse cargo cada uno. Claro. Porque los hombres no les cuesta, ellos ya están hechos cargo de su propio eso mujeres. Eso iba a decir, el hombre es menos complicado que la mujer, ¿cierto? Pero el hombre biológicamente, porque esto nos enseñaron desde el colegio, la mujer no pasa nada si no tiene sexo. El hombre se enferma. El hombre biológicamente está hecho porque si no se enferma, vienen muchas enfermedades a raíz. El hombre por naturaleza necesita, la mujer no. Eso creo que nos enseñaron a todos de colegio, de casa, y quiero entender, biológicamente ellos necesitan porque se enferman y la mujer no necesita, no pasa nada hace mucho tiempo porque no se enferma. Volvemos a este adoctrinamiento. La mujer está más enferma en su sexualidad porque puede hacer eso de aguantarse. Pero no es porque ella tenga menos capacidad que él
o menos urgencia que él. No, no hablamos de de la capacidad, de la necesidad. Hablamos de la enfermedad. Han puesto ahí muchas enfermedades que tiene el hombre cuando, incluso de los animales. Si los perritos a cierta edad no cruzan, hay que castrarlo porque se pueden enfermar, que próstata, que un montón de cosas. Y en el hombre, si no lo hace, y esto es una excusa de siempre, los hombres que dicen, no, la cosa es que si no me enfermo, si no... Mujeres también. Y eso quiero saber, pero las mujeres se supone que no. La mujer necesita ser tocada, tu piel necesita que alguien la toque, la bese. Pero por necesidad o por... Es una necesidad biológica. Y claro que te vas a enfermar. También las mujeres enfermamos, nos dan cosas en el útero, en los ovarios, en la piel, nos dan cosas. Solo que los síntomas van a tomar distintos caminos, porque somos seres muy complejos y tenemos una narrativa, o sea, estamos hechos de palabras. Tenés tu cuerpo biológico y tenés un cuerpo simbólico hecho de palabras. Cuando me decís quién soy, yo te digo Molly Saldaña, psicóloga clínica, entonces bla, 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 palabras. Y mirá el impacto que tiene, porque me da un lugar en un entramado que es simbólico donde habita el ser humano, ya no habita el ser humano. Yo planteo esto, está el reino animal y yo no creo que seamos parte ya del reino animal. O sea, el reino animal rebalsa y crea el reino de lo humano, porque el reino animal no está regido por lo simbólico, sino por el instinto. Los animales están llenos de instinto, el ser humano está carente de instinto, no hay un instinto maternal. Si le saca a una gansa el huevo de su nido, la gansa va a desarrollar. Cuando algo es instinto, no se puede evitar hacerlo porque hay un reflejo asociado al instinto. El reflejo de la gansa es estirar el cuello con el pico y traer el huevo de vuelta al nido. Si ella desata la conducta y vos le pones el huevito en su nido, ella igual no va a poder evitar seguir haciendo el movimiento como si estuviera trayendo el huevito ahí. Entonces, el ser humano está desprovisto de instinto porque ya no habita ahí. Ya deberíamos hablar de un reino de lo humano y estudiarlo de verdad. Seguir estudiándolo y avanzando y poner más consenso en la psicología, porque nos desorienta bastante. Mira cómo cuesta hablar de algo tan sencillo, debería ser hablar del sexo. Si la lógica nos dice, por donde partimos esta charla, está anudado a la vida y a la muerte, porque es la estrategia para no morir. Entonces todo lo que tendrá que ver con muerte, tendrá que ver con vida, tendrá que ver con sexo. Aquí va el tema es por cultura. O sea, nos enseñaron desde cero el tema del sexo que iba con muchos que juzgan mucho, y eso que decías hace rato es muy cierto, desde el punto que nosotros juzgamos. Yo digo que habla mucho de lo que tenemos dentro, pero hablando de este tema puntual, de dónde es que venimos aprendiendo desde casa, porque antes en el colegio no pasaba mucho el tema sexual, ahora sí lo hablan desde temprana edad. Entonces es como que heredamos todos estas vergüenzas, estos miedos, esta forma de machismo que había antes, mucho, sí, de que el hombre se llevaba a la mujer y era su trofeo, era su cuadro, podía hacer lo que quería con ella, y capaz no había esto de la mujer de poder, no, yo quiero disfrutar, porque ya salió de casa pensando en que la obligación de la mujer es hacer feliz a su marido. Antes no estábamos peor que ahora. Antes había más estructura, las estructuras de personalidad eran menos débiles de lo que son ahora. La mente era mucho más fuerte. No estábamos peor, estábamos mejor en cuanto a estructura de personalidad. ¿Por qué? Voy a tomar aquí lo que dice Freud. Freud dice, nosotros somos tributarios contra nuestra voluntad, o al menos sin que medie esta, de una cadena que nos antecede y nos va a sobrevivir. Esa cadena, esa es la cultura ya. Vienes y te ensamblas ahí. El hecho de dónde naciste. No es lo mismo nacer en Bolivia hoy que nacer en Afganistán o nacer en Japón. Entonces, eres tributaria a una cadena, o sea, eso te da un lugar. El humano no nace humano, se vuelve humano, y cuando se vuelve humano, cuando asume ese lugar en esa cadena, que le va a sobrevivir, obviamente, porque muere y va a venir otro eslabón, y otro eslabón, y otro eslabón, otro humano, que se va a volver humano cuando acepte un lugar en esa cadena. O sea que no hay mucho para elegir. ¿Por qué eran más sanos antes los seres humanos? Porque antes, si nacías negrito en una finca, ya tenías el destino marcado, ibas a ser un esclavo.
en los años 1700, 800, creo que hasta 820 no se da esto de que se liberen los esclavos. Entonces imagínate, ya estaba tu destino escrito, un destino de miércoles, pero un destino. Y una claridad mental única, porque no había, ahora es que yo me siento tigre, que yo me siento gato, que yo me siento mujer, que yo me siento hombre. Estaba clarito. O nacías adentro del castillo o afuera, o eras feudo o eras campesino. Y ya estaba todo clarito cómo iba a ser tu vida y tus límites. Y eso daba una fortaleza mental. Porque el sentido de la vida no tiene el sentido. Y si le buscamos sentido, va a tener el sentido de la muerte. Porque el sentido es hacia dónde se dirige. Entonces, todo lo que está vivo se dirige a una muerte. Entonces, asumiré el sentido de mi vida, que es la muerte. Y cuando yo asuma mi ser para la muerte, voy a poder disfrutar la vida que tengo. Eso es más o menos lo que te plantea el psicoanálisis. Entonces, en esta búsqueda de sentido, si me dejas un abanico de posibilidades, o sea, yo puedo ser, antes podía ser hombre o mujer, lo que me dé la gana, porque así venía la psicología y la cultura y todo, abriendo esta brecha, ¿no? Ahora ya además puedo ser gato si quiero. Entonces el problema está en cuánto sentido, cuán funcional va a ser mi hogar, el espacio de cultura en el que yo sea recibido, para formar un sujeto más o menos sano, o si por un espacio malo, insano, ya podría querer ser gato, perro, ¿entiendes? Ahora no quiero que se entienda mal, hay una condición del cerebro, específicamente el hipotálamo, en donde sí tenés hombres que se sienten mujer y sienten que son mujer, pero tienen el cerebro, el hipotálamo no es del tamaño que es el del hombre, ni tampoco es del tamaño que es de la mujer, pero se asemeja más al de la mujer. Entonces, eso sí es un caso verídico, digamos. No es que se le antojó que yo quiero ser mujer. ¿Nace ella? Y es algo biológico y no tiene ese cerebro distinto, digamos. Y es como un tercer sexo. Es como que ahora tenemos más libertad para el tema de sentirnos, de ser, de las emociones, pero... Menos no, y ahí digo, tenemos más libertad, pero hay esta cosa doble que sucede mucho por un tema de sociedad, de... Dios, es como que nuestra es muy chiquita, ¿no? El tema de que te juzguen y cosas. Entonces, sí tenemos la opción, las mujeres, sobre todo ahora que tenemos más derechos, más libertad, pero seguimos presas de la antigua forma de pensar. Entonces, no somos felices o no somos plenamente felices porque la limitación está en nuestra cabeza. Es que se ha abierto mucho esa búsqueda de sentido y ya tengo tantas opciones que eso me pierde. Entonces, la coherencia. ¿Quieren ser felices? Sean coherentes. ¿Sabes qué? Lo que te voy a decirle a tu pareja algo que sabéis que le va... ¿Qué? Este es mi deseo. Me encantaría que hiciéramos esto. O decirle cómo quiere algo, porque a veces sí la pareja quiere satisfacerte. Entonces, pero si no le das una guía. Y como te digo, o sea, no va a haber en un manual que nos sirva a todos. Porque la manera en que cuidó mi cuidadora, mi mamá o quien sea que haya estado a cargo de mi higiene, que cuando era bebé, marcó una forma, no es de cualquier forma que yo voy a disfrutar. Yo ya tengo un patrón que me va a llevar a ese objetivo. Otro de los tabú muchos que hay igual es que la mujer llega ya a la etapa de la menopausia y... O sea, pasa, cuando inicia es diferente, pero cuando ya está pasando ya queda como, ya no tiene deseos sexuales. Y el hombre sí. Entonces, usualmente la mujer dice, no, lo que pasa es que yo no puedo satisfacer, que él lo haga con otras jovencitas. Eso se escucha mucho y eso es súper grave, digo, pero se escucha mucho en los matrimonios antiguos, que vos ves mujeres resignadas a que ya no pueden dar porque no lo sienten y no pasa nada que lo tenga fuera. Es una castración, ¿no? La resignación viene a ser una castración y no, a lo mejor acordémonos ahorita que cuando el ser humano tiene estos deseos sexuales puede reemplazarlos por algo que no es sexual, o sea que puedes tener a la mujer gozándose sexualmente en la comida y va a ser un tipo de comida, un tipo de textura. Y no simplemente es o gozándose con la limpieza, limpiando las rayitas esas con un cepillito.
está haciendo la masturbación, pero la está haciendo en el piso, frenéticamente, sacando la mancha. O sea que sí, la pulsión sexual va a buscar dónde ponerse. Es un tema muy amplio, Moli, y de todo lo que hemos hablado yo quiero un solo consejo. Algo que podamos rescatar de todo esto, porque estoy segura que la idea es quitar un poco de esa ignorancia. Como decimos muchas veces, por ignorancia no conocemos el tema, no sabemos y estamos llevando el camino mal. Un solo consejo de todo lo que hemos conversado, tanto para hombre, para mujer, para poder mejorar todo lo que es la relación sexual o el sexo en sí. El mejor consejo es cada quien hágase cargo de su placer. Y cuando hagan eso, se les va a abrir una puerta a un nivel de intimidad con su pareja que no han conocido con nadie. Y cuando se tiene ese nivel de intimidad, aparece también un nivel de amor que no han conocido con nadie. Pero no se van a dar al mismo tiempo. Yo no voy a sentir el amor más sublime al mismo tiempo que estoy sintiendo el placer más sublime. Porque no van a cruzarse. De hecho, si se cruzan, uno se va. No se puede al mismo tiempo. Entra Eros, entra Psique a la cama y Eros une. Ok, ahí está. Gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que fue un tema muy importante. Hay muchos tabús sobre el tema del sexo, pero yo creo que nos ha quedado mucho más claro este tema. Sobre todo a mí me ha quedado mucho más claro algunas cosas, algunas dudas que tenía y gracias. Muchas gracias. Muchas más preguntas, que esa es mi tarea, que se te vengan todas las preguntas. Todas las preguntas, es correcto. Gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue Lo que nadie ve.